Estimados hermanos, bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 20 al 26 de abril del 2020. Nuestra clase para este día y para esta semana que hemos tenido que estudiar en nuestros hogares se titula Un potente cambio y vamos a estudiar los capítulos de Mosías del 4 al 6. Si recuerdan, en nuestra clase anterior hablamos de ese sermón tan hermoso y tan importante que el rey Benjamín dio a su pueblo cuando también iba a proclamar a su hijo Mosías como el rey que le iba a seguir a él en el trono. Recuerden un poco que él les preparó para que estuvieran listos espiritualmente y mentalmente. Procuró que el pueblo estuviera presto a escuchar sus palabras y receptivos en sus espíritus. Muy bien, en la última parte de la clase mencionamos que el rey Benjamín les habló a su pueblo acerca de la visita de un ángel. El ángel les reveló noticias gozosas, muy importantes para todos. Noticias de salvación, de paz, de amor y de esperanza. Y era el ministerio de Jesucristo, que ellos no iban a poder vivir, porque eso ocurrió muchísimo tiempo después, pero tuvieron la bendición de conocerlo con tanta anticipación. Una vez que el rey Benjamín terminó de relatarle a su pueblo lo que el ángel le había mencionado, cuando los observó, se dio cuenta que por el temor al Señor, su pueblo había caído a tierra. Quiero leer esos 3 versículos porque son bastante hermosos y bastante fuertes para que podamos comenzar el análisis. El primero de esos versículos decía: Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró alrededor hacia la multitud, y he aquí, habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos. Y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron, diciendo: Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir, según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Cuando comenzamos a leer los versículos que acabamos de mencionar, mencionamos algo muy resaltante que me gustaría explicar, y es el temor al Señor, el temor a Dios. Me gustaría que analizáramos mucho ese punto porque creo que puede haber una gran confusión que compromete seriamente nuestra verdadera conversión al Evangelio. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra temor puede ser muy distinto en las Escrituras aplicados para este propósito al significado que tiene para nosotros, que sería referido al miedo, al terror, al temor a represalias, al temor al sufrimiento, al temor a algo que nos da miedo. Entonces, quiero leerles algo que encontré de la iglesia
que se llama Punto de Vista, Temor o Fe. Y es un artículo muy interesante que nos explica esto del temor a Dios. Dice, en el diccionario bíblico, dice, la primera consecuencia del pecado de Adán fue que tuvo miedo. Eso lo tenemos en Génesis 3:10. El pecado destruye el sentimiento de confianza que un hijo de Dios debe sentir en un amoroso padre. Por el contrario, produce un sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Desde la caída, Dios ha enseñado a los hombres a no temer, pero con la penitencia de pedir perdón con plena confianza de que lo recibirán. Una de las cosas más hermosas del Evangelio es la paz. Si somos humildes, nos arrepentimos y obedecemos los mandamientos, no debemos temer. Una vez más, el diccionario bíblico aclara la diferencia entre los dos temores que se mencionan en la Biblia. Debe tenerse cuidado y hacer una distinción entre los dos usos diferentes de esta palabra. A menudo se habla del temor de Jehová. También se describe como el temor del Señor. En esos pasajes, temor equivale a reverencia, respeto, adoración, y por eso es una parte esencial de la actitud mental que debemos tener para con el Dios Santísimo. Por otro lado, se habla del miedo como algo indigno de un hijo de Dios, algo que el perfecto amor echa fuera. El temor es el opuesto a la fe, dijo el presidente Boyka Packer en la conferencia de abril del 2004. Si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio del comportamiento humano. Este artículo tiene un análisis muy bueno acerca del temor. Y es importante que lo conozcamos y lo analicemos, porque el Señor no desea que nosotros nos aterroricemos hacia Él. El Señor desea que le obedezcamos, pero que le obedezcamos con amor. En una oportunidad escuché en una conferencia general, creo que fue la última, pero en verdad me van a disculpar, pero no recuerdo cuál era el mensaje, porque lo escuché mientras estaba haciendo otra cosa. Pero escuché que el Padre Celestial lo que le interesa es que nosotros obedezcamos porque elegimos obedecer, no porque estamos obligados a hacerlo. Cuando estamos obligados, no amamos, solamente tememos. Y eso no es una verdadera conversión. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el miedo es una arma muy potente del adversario. Es un arma que nos puede alejar del Señor, que nos puede desviar del verdadero camino. ¿Por qué? Porque siembra en nuestros corazones la duda, siembra en nuestros corazones el temor, siembra en nuestros corazones el pensar que no somos incapaces, que somos incapaces de poder actuar dentro de la obra del Señor sin ofenderle, pensando de que ante cualquier cosa vamos a ser destruidos. Eso no es lo que desea nuestro Padre Celestial. Las consecuencias del miedo pueden literalmente evitar que avancemos. El temor, como una herramienta del adversario, puede detener nuestro progreso. Puede privarnos de la educación, de la experiencia, del destino. Puede mantenernos toda la noche en vela, pero la fe nos proporciona una cómoda cama relajante, una cobija y una almohada. Pablo, mientras se encontraba en Roma, escribió a Timoteo estas palabras: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Esto lo tenemos en 2 de Timoteo del 1 al 7. El fracaso en llevar a cabo nuestra misión en la vida a causa del temor es real. Debemos estar siempre alerta para seguir adelante cuando el espíritu nos dirige hacia lo desconocido. La única manera de vencer un miedo es pasando por él. No sirve de nada pasarle al lado, ni arriba ni abajo. El presidente Monson dijo: no importa qué llamamiento tengamos, no importa qué temores o ansiedades tengamos. Oremos y después vayamos y actuemos, recordando las palabras del Maestro, a saber Jesucristo, que prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo tenemos en Mateo del 28, el capítulo 28, versículo 20. Entonces, una vez que hemos hablado acerca del temor, vamos a continuar con lo que ocurrió con el pueblo del rey Benjamín. Dijimos que ellos cayeron a tierra por el temor al Señor. Ahora entendemos que ese temor al Señor que ellos sintieron no fue terror porque empezaron a caer rayos y centellas. Sintieron en su corazón la reverencia que le debían a un amoroso Padre Celestial. Entendieron que eran muy poca cosa ante Él, ante su infinita misericordia, ante las bendiciones que les había dado. Se sintieron muy mal en un principio y decían que comprendieron que eran menos que el polvo. ¿Por qué eran menos que el polvo? Porque el polvo puede ser manejado por su creador y hace todo lo que su creador le dice. Ahora nosotros que somos sus hijos y también venimos de allí, sin embargo no le obedecemos. Somos menos que el polvo delante del Señor. Sin embargo, Él nos ama, nos cuida, nos protege y nos ayuda siempre y en todo momento. Una vez que ellos tuvieron todos esos sentimientos y sintieron ese temor al Señor y esa reverencia y ese amor tan grande, y se sintieron tan insignificantes y humildes delante de Él, el Espíritu Santo les hizo sentir la remisión de sus pecados. Y ellos sintieron una paz muy grande en sus corazones y en su conciencia. Sintieron cómo habían sido perdonados de todo aquello que hicieron que no era bueno. Y sintieron un deseo muy grande de adorar al Señor, pero de adorarlo con amor y de ser obedientes. Sintieron el deseo de la obediencia de la forma correcta, por amor, no por temor, porque cuando tememos es más fácil desviarnos en el momento que pensamos que no estamos a la vista de la figura aterradora, y eso lo sabemos muy bien terrenalmente con nuestros hijos. Sí, aunque sé que muchas veces eso provoca risa y las personas se recuerdan a lo mejor cuántas veces le prohibieron algo a su hijo y quizás les amenazaron con, bueno, ustedes saben, darle su pequeño golpecillo. ¿Y qué pasó? Sí, no lo hicieron en ese momento, pero más adelante lo hicieron. Entonces, ese no es el temor que el Señor quiere que nosotros sintamos hacia Él. El rey Benjamín le habló a su pueblo en esos versículos del capítulo 4 de cosas muy importantes. Mencionamos acerca de la remisión de los pecados. Pero la remisión de los pecados no es algo que viene a nosotros automáticamente, sino que ocurre cuando se dan ciertas condiciones que permiten que el Espíritu Santo pueda tener el influjo necesario en nuestros corazones como para que haya ese cambio que haga que nosotros sintamos que somos perdonados de las cosas malas que hemos hecho y que a la vez sentimos el deseo
de no volver a hacer lo que no es correcto. Ahora, ¿cuáles fueron los consejos que el rey Benjamín le daba a su pueblo para poder alcanzar la remisión de sus pecados? Le decía: dejar que la influencia del Espíritu Santo llene nuestro corazón y nos lleve al conocimiento de la bondad de Dios. Necesitamos reconocer que existe el Señor, que nuestro Padre Celestial vive, que su bondad y su misericordia son infinitas. ¿Qué más necesitamos hacer? Confiar en el Señor y guardar los mandamientos, perseverando hasta el fin. Necesitamos arrepentirnos de los pecados que hayamos cometido, pero no solamente arrepentirlos, sino también abandonarlos. Y ahora viene una parte que se relaciona mucho con esas últimas palabras que mencioné, y es el retener la remisión de los pecados. Porque una cosa es que seamos perdonados y otra cosa es que ese perdón pueda seguir presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no nos hemos arrepentido con sinceridad en nuestro corazón, nosotros vamos a volver a caer en las mismas faltas. Y si caemos en las mismas faltas, no estamos reteniendo el perdón de nuestros pecados en nuestras vidas. Con respecto a esto, tenemos que en los versículos, capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia inutilidad, y su bondad y longanimidad, inulidad, para con vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y he aquí, os digo que si hacéis esto, os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. El presidente Harold B. Lee nos menciona algo muy interesante acerca del arrepentimiento. Él nos dice lo siguiente: debemos arrepentirnos todos los días a fin de que lo bueno florezca. Se debe cultivar y ejercitar por medio de la práctica constante. Y para lograr ser verdaderamente justos, es necesario podar diariamente el crecimiento maligno de nuestro carácter a través del arrepentimiento diario del pecado. El arrepentimiento significa apartarse del pecado. El arrepentimiento, en una frase, significa apartarse de las cosas que se han hecho mal y no regresar nunca a ellas. No significa decir lo siento y luego volver a hacerlo y otra vez decir lo siento. Eso no es arrepentimiento, sino ir y no pecar más. Pero vuelven a pecar. Es como si no hubieran sido perdonados. En primer lugar, así lo dice el Señor. En Doctrinas y Convenios 82:7 dice algo muy interesante, hermano. Dice: y ahora yo, el Señor, en verdad os digo que no os imputaré ningún pecado. Id y no pequéis más. Pero los pecados anteriores volverán al alma que peque, dice el Señor vuestro Dios. Entonces es un tema bastante delicado, hermano, que tenemos que reconocerlo
Debemos comprenderlo y debemos aplicarlo. Hablamos entonces de las condiciones para la remisión del pecado y para retener esa remisión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo podemos recibir y retener la remisión de nuestros pecados, única y exclusivamente a través de Jesucristo. Entonces, conforme nos arrepintamos, seremos llenos del amor de Dios. Si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a sentir en nosotros ese potente cambio que ocurrió al pueblo del rey Benjamín. Y tampoco lo vamos a sentir si nos arrepentimos y ese arrepentimiento no es genuino. Vamos a ver, también en los versículos del capítulo 4, los versículos del 11 al 12, el 14, el 16, nos hablan un poco acerca de criar a nuestros hijos en rectitud. Vamos a ver lo que nos dice el versículo, específicamente el 14 y el 15. Dice, ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos, ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de quien nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos, surgen en nosotros una serie de sentimientos que podemos llamar los temores. Temor de saber que nuestros hijos conviven en un mundo donde existe tanta maldad y donde los valores morales más importantes de la espiritualidad de las personas han ido decayendo cada vez más. El presidente Boyka Packer tiene un mensaje muy hermoso que se llama No temáis. Y él menciona que en una oportunidad recibió a sus nietos y cuando abrazó a uno de ellos sintió ese temor de pensar, ¿qué será de este pequeño cuando sea mayor? ¿Qué cosas va a tener que enfrentar? Pero al mismo tiempo él reflexionó en todos los conocimientos que tiene del Evangelio y dijo lo siguiente: presenciarán muchos acontecimientos durante su vida, algunos de los cuales pondrán a prueba su valentía e incrementarán su fe. Pero si buscan con oración, ayuda y orientación, se les dará poder para vencer lo adverso. No se permitirá que esas tribulaciones obstaculicen su progreso, sino que éstas les servirán para llegar a adquirir mayor conocimiento. Necesitamos preparar a nuestros hijos, hermanos. Solamente temiendo por ellos y quizás encerrándolo en lo que muchas veces mencionamos, una burbuja de cristal, no va a servir absolutamente de nada. Ellos necesitan estar preparados para cuando salgan al mundo. Él menciona que en su época había muchas enfermedades que no habían sido erradicadas, el sarampión y otra serie de enfermedades más. Ellos eran una familia numerosa. Inevitablemente, cuando uno de ellos se enfermaba, los otros caían detrás, como pasa en muchas familias. No se podía impedir el contagio, porque estaban dentro de la misma casa. Entonces él relata la experiencia que les contó una maestra cuando estaban en la escuela, y dice que hubo una familia cuya madre vio que al lado había varicela. Y ella pensó que pues sus hijos inevitablemente tarde o temprano se iban a contagiar. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues le dijo a sus niños, vayan a jugar con los niños de al lado para que se contagien de una vez y salimos de eso. Qué asombro tan grande y qué tristeza tan grande para ella saber que cuando los llevó al médico no era varicela lo que estaban padeciendo los niños de al lado, era viruela. Y ella los llevó hacia el contagio. A mí me gustó mucho ese ejemplo,
porque allí no hubo una preparación. Allí su mamá no observó los peligros que había y pensó que someterlos al peligro era preferible para que aprendieran lo que escuchamos usualmente, para que se inmunizaran de lo que tenían alrededor. Y no funciona de esa manera, hermanos. No es así como podemos defender y ayudar a nuestros hijos. Sí, van a tener que defenderse solos en un mundo difícil. Sí, van a tener que afrontar peligros. Pero es necesario que estén preparados. Y esa parte nos corresponde a nosotros. Él dice, lo mejor que había que hacer en ese entonces y lo que debemos hacer ahora es evitar los lugares en los que haya peligro de contagio físico o espiritual. No es una gran preocupación que nuestros nietos vayan a contraer el sarampión, puesto que se les ha inoculado la vacuna. Si bien en gran parte del mundo el sarampión casi se ha erradicado, la vacuna aún es indispensable para salvar a los niños de la muerte. Hoy en día los padres se inquietan por las enfermedades morales y espirituales de las cuales pueden surgir espantosas complicaciones si se abandonan las normas y los valores morales. Todos debemos tomar medidas de protección. Con las vacunas adecuadas el organismo queda protegido de enfermedades. También podemos proteger a nuestros hijos de las enfermedades morales y espirituales. El vocablo inocular consta de dos partes, in, estar adentro, y ocular, que quiere decir ojo para ver. Cuando a los niños se les bautiza y se les confirma, se les pone un ojo dentro de ellos, es decir, el inefable don del Espíritu Santo. Con la restauración del Evangelio se recibió autoridad para conferir ese don. Pero nosotros somos responsables que ese ojo que se ha puesto dentro de nuestros hijos permanezca abierto, permanezca lleno de luz y pueda iluminar el camino por donde ellos pasan. Él nos dice que aunque no podemos borrar la maldad, podemos cultivar en nuestros hijos para que ellos estén espiritualmente alimentados y estén inmunizados contra las influencias malignas. Dice, en calidad de abuelo les aconsejo tener fe. Las cosas suelen arreglarse, pero permanezcan cerca de la iglesia y conserven a sus hijos cerca de la iglesia. Dice que las cosas suelen arreglarse y eso me recordó cuando tenemos problemas a nuestros hijos y nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren aceptar el Evangelio. Hermanos, tenemos que seguir firmes nosotros, sus padres, firmes en la fe siempre, que eso no signifique que el desaliento nos lleve a quedarnos en casa y abandonar el Evangelio, porque entonces ellos sí que estarían perdidos. La vida no estará libre de dificultades y algunas de ellas serán muy duras y difíciles de soportar. Tal vez deseemos librarnos de todas las tribulaciones de la vida, pero eso sería contrario al gran plan de felicidad, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Recuerden la expiación de Cristo. No se desesperen ni consideren perdido para siempre a los que han caído ante las tentaciones de Satanás, puesto que ellos, después de haber pagado la deuda hasta el último cuadrante, eso lo tenemos en Mateo 5:26, tras la curación que acompaña al arrepentimiento completo, recibirán una salvación. Palabras de consuelo para los padres que están padeciendo por sus hijos o por los seres queridos que están apartados del buen camino en estos momentos. Tenemos también que en los versículos del capítulo 4 se toca un tema muy importante. En la clase anterior hablamos del amor hacia nuestros hermanos y hablamos del servicio. Aquí hablamos acerca de cómo nosotros prestamos ese servicio, cuál es nuestro corazón y qué tan disponibles estamos para prestarlos. Y el rey Benjamín nos dice, no somos todos mendigos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ayudar a una persona y nos permitimos el lujo de juzgarla y de decir,
pues esta persona ha llevado su vida de manera equivocada y eso le ha traído ciertas consecuencias. Consecuencias que pues yo no tengo por qué pagar, por lo cual no tengo que ayudarla. Cuando el rey Benjamín nos dice, todos somos mendigos, recordemos que cuando estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial, podemos recibir también esas palabras. Hijo mío, ¿quieres tu exaltación? Yo te di unos mandamientos, te dije lo que tenías que hacer. Tuviste el privilegio de conocer la iglesia y aún así pecaste y te seguiste equivocando. ¿Nos gustaría a nosotros que el Señor nos dijera eso? ¿Nos juzga acaso a nosotros el Señor también por cada error que cometemos y nos retiene su ayuda? No lo hace, hermanos. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué juzgar a nuestros hermanos y condicionar nuestra ayuda a que los hermanos estén llevando la vida que según nuestro criterio, que también es imperfecto, es lo más adecuado para que ellos sean dignos de recibir una ayuda, cuando nosotros somos también unos mendigos. Debemos de tener mucho cuidado con eso y saber que para el Señor no es suficiente que nosotros seamos buenos, sino que también hagamos lo bueno. Podemos ser dignos aquí en la iglesia, podemos haber cumplido con todas las ordenanzas, podemos venir cada domingo, estudiar nuestras escrituras, pero si nosotros no ayudamos a nuestro prójimo, nosotros no estamos completando lo que debemos. Si hacemos las cosas únicamente y limitadamente a lo que se nos ha pedido y a lo que visiblemente nos es cómodo hacer, tampoco estamos cumpliendo con el Señor. El presidente Harold Billy enseñó lo siguiente: nuestra mayor alegría viene por ir más allá del llamado del deber. En el servicio militar se otorgaron a menudo condecoraciones nacionales y certificados de mérito a los logros sobresalientes, y la mención siempre iba acompañada de estas palabras sugerentes: por servicio meritorio más allá del llamado del deber. El servicio y la obediencia son las llaves que abren la puerta a la gloria celestial. Recuerden eso y escríbanlo en las tablas del corazón. Y recuerden que esa es la senda cierta hacia la seguridad en esta iglesia. El Señor no dice que obtendremos un lugar en el mundo celestial solo por ser buenos. Él dice que nos ganaremos un lugar haciendo lo bueno. El Señor dice, pues, si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis haciendo lo que os he mandado y requerido. Tenemos una reseña muy importante de eso en Doctrinas y Convenios 78:7. Entonces, servicio, amor al prójimo, hermanos, y nuestro esfuerzo por servir más allá de lo que nos es requerido. No nos limitemos únicamente a las pequeñas cosas que vemos que podemos hacer desde nuestra comodidad. Hagamos todo lo que nuestro corazón y nuestras posibilidades nos permitan para ayudar a otras personas sin juzgarlas. Tenemos también que en el capítulo 4 de Mosías habla de que debemos cuidar nuestros pensamientos, palabras y obras. Tenemos aquí una lámina que nos explica la relación que existe entre los pensamientos, las palabras y los hechos. Tenemos aquí una persona, qué casualidad, es un hombre, ¿verdad? Los hermanos dirán, la hermana siempre pone a hombres, ¿por qué no pondrá una chica? Bueno, esto vale para chicos y chicas, ¿eh? Entonces tenemos los pensamientos que los tenemos acá, ¿verdad? Pero lo que nosotros pensamos, aunque nosotros creemos que nunca vamos a expresar aquello más oculto que tenemos, sepan que sí,
que finalmente esos pensamientos salen como palabras. Y esas palabras las convertimos en hechos. Esto funciona de esta manera. Nuestros pensamientos están nutridos mucho por nuestro entorno. Si nosotros no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y nos estamos rodeando de cosas malas, de cosas negativas, de cosas perversas, que nos ayudan a crear pensamientos malos, entonces, ¿de dónde provienen estos? Del mundo, de los apetitos carnales, de todo lo que ensucia el espíritu. Y entonces, ¿qué van a salir? Palabras que denigran, que confunden y que hacen daño, en lugar de palabras que edifican, que ayudan y que calman. Y esto se traducirá en hechos en el que le hacemos daños muy graves y hacemos conductas que realmente son avergonzantes para nosotros. El presidente R. Benson nos explica esta relación de una manera muy sabia. Y nos dice, tengan pensamientos puros. Los que tienen pensamientos puros no hacen obras sucias. Ustedes no solo son responsables ante Dios por sus hechos, sino también por controlar sus pensamientos. El viejo proverbio sigue siendo verdad. Sembramos pensamientos y cosechamos hechos. Sembramos hechos y cosechamos hábitos. Sembramos hábitos y cosechamos el carácter. Y el carácter determina nuestro destino eterno. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nos lo dice Proverbios 23, 7. Entonces, hermanos, recordemos siempre que lo que tenemos aquí también es visible para el Señor. Y no tardará en ser visible también para todos los que nos rodean. Tanto lo bueno como lo malo que tengamos aquí en nuestros pensamientos. Tenemos en el capítulo 5 de Mosías, que nos dice acerca de que el Espíritu del Señor puede hacer que se produzca un potente cambio en nuestros corazones. Que es lo que hemos hablado que ocurrió con el pueblo del rey Benjamín. Y fue realmente hermoso. Seguramente a muchos de nosotros nos gustaría que nos ocurriera eso, ¿verdad? El Elder Bernard nos dice estas palabras. El Evangelio de Jesucristo abarca mucho más que evitar vencer y ser limpios del pecado y de las malas influencias de nuestra vida. También conlleva fundamentalmente hacer el bien, ser buenos y llegar a ser mejores. El que nuestro corazón cambie por medio del Espíritu Santo al punto de ya no tener más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente, como tenía el pueblo del rey Benjamín, es la responsabilidad que hemos aceptado bajo convenio. Este potente cambio no es solo el resultado de esforzarnos, más bien es la consecuencia de un cambio radical que se logra por medio de la expiación de Cristo el Señor. Nuestro propósito es superar tanto el pecado como el deseo de pecar. Elder David Bernard, en el mensaje Limpios de manos y puros de corazón, en la Leona de noviembre del 2007, la tenemos completo. Palabras muy sabias, hermanos, y muy ciertas. No pensemos que nuestro arrepentimiento y nuestro cambio va a obrar únicamente porque nosotros lo hacemos posible. Necesitamos la expiación del Salvador. Sin Él nada podemos hacer. Él es todo para nosotros y somos tan insignificantes aún más que el polvo, como decíamos al principio. Aceptemos eso con humildad y luchemos por ser mejores personas, retirando las cosas malas día a día.
Una vez que el rey Benjamín observó lo que estaba pasando a su pueblo, fue motivo de gran gozo, porque ellos hicieron un convenio, como mencionaba el elder Bernard, un convenio que nosotros también hemos hecho, un convenio de obediencia, de amor y de ser mejores. El Señor sabe que no podemos ser perfectos, pero si no nos arrepentimos de corazón, el pecado se va a convertir en nuestras vidas en algo repetitivo que nunca vamos a poder superar. El Salvador nos perdona, el Salvador nos ayuda, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor. Realmente esta es una clase hermosa y llena de sabiduría, hermanos. Requiere un estudio más minucioso, como siempre lo mencionamos. Pero quiero terminar con mi testimonio de que sé que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y nos prepara el camino siempre. Sé que nuestro Salvador Jesucristo vino a darnos el mejor ejemplo de amor, de obediencia, de humildad. Él nos ama, nos cuida y quiere ayudarnos y acude cada vez que lo necesitamos. Y cuando no lo vemos es simplemente porque no lo estamos mirando, porque Él siempre está allí. Necesitamos poner de nuestra parte, hermano, para poder salir adelante, y sería hermoso sentir ese mismo cambio que tuvo el pueblo del rey Benjamín. Sé absolutamente que todas estas cosas son verdaderas y las dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden, por favor, estudiar la siguiente lección, que son los capítulos de Mosías del 7 al 10, que se llama Con la fuerza del Señor. Que tengan una estupenda semana, hermanos. Gracias.